¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video de jueves, donde les quiero hablar de la trilogía de septiembre entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Una trilogía que ya está confirmada, por dos razones. La primera, porque la única pelea que estaba, la única victoria que podía impedirla era la que tenía que conseguir Golovkin, y la consiguió realmente de muy buena manera, noqueando a Ryota Murata. Ya sabemos que Canelo Álvarez va a vencer, no sabemos si lo noquea temprano o tarde, pero va a vencer a Dimitri Bivol en su momento, y en los videos dedicados a esa pelea, la parte previa, ya les contaré por qué lo va a vencer. Ahora vamos a hablar de lo que va a suceder después. En septiembre se van a enfrentar en una pelea que en lo previo luce absolutamente desigual. Muchos referentes del boxeo que analizan el boxeo, especialmente boxeadores, hablan de una verdadera masacre, de una gran victoria de Canelo Álvarez, y se llevan por lo que es más elemental en cualquier análisis previo. Las diferencias físicas, la diferencia en edad, pero en esencia las diferencias que hoy son meramente físicas entre uno y otro. No en balde tenemos que reconocer que Gennady Golovkin viene de pelear absolutamente todo en 160 libras. Él es un peso mediano natural que seguramente ahora está teniendo algunos inconvenientes para exprimirse, para dar el peso, pero demostró en esta pelea que es un auténtico peso mediano. Y Canelo Álvarez está demostrando que ya hace rato dejó de ser incluso un auténtico supermediano y ya es un peso semipesado con tendencia a irse hacia el peso crucero. Lo reconoció el propio entrenador, manager, manejador y mentor de Canelo Álvarez, me refiero a Eddie Reynoso, que dijo sin ningún empacho de que está promediando hoy las 185 libras. Podemos decir que ese peso es normal debido a que va a enfrentar a un hombre como Dimitri Bivol, que va a estar sin problemas dando el peso en 175, y a la hora de la pelea va a subir allí por las 180, 182 libras. O sea, Canelo Álvarez va a estar peleando en su peso normal. Entonces, cuando vamos a hablar de que después va a tener que bajar a 168 libras para enfrentar a un peso mediano, comienzan las diferencias. Canelo Álvarez es un hombre que puede exprimirse, que puede deshidratarse y que puede recuperarse rápidamente. Puede ser por procedimientos naturales o no, pero él ha demostrado que en cada pelea no solo se recupera, sino que llega a la misma con una gran fortaleza. Siempre ha tenido el tiempo suficiente para realizar ese proceso que, como ustedes saben, debe ser realizado en un margen promedio de 12 semanas. Es decir, todo el proceso de deshidratación de forma paulatina y controlada por nutricionistas y especialistas en la alimentación del atleta. Canelo Álvarez lo ha tenido. Quienes no lo han tenido han sido sus rivales, como es el caso, por ejemplo, de Sergey Kovalev, que él en una entrevista de estos días reconoció que le dieron solamente 8 semanas, él pidió 2 semanas más y le dijeron que era tomar o largar. No le daban 2 semanas más, tenía que aceptarlo de esa manera, y esa era la única razón por la cual le iban a pagar el dinero que le pagaron. Sin decirlo, Sergey Kovalev reconoció entonces, volvió a ratificar de que aquella pelea la subió a perder porque no le dieron las condiciones para ganarla, y lo aceptó de esa manera, al punto de que cometió aquella infidencia absurda de reírse de sus seguidores, diciéndole que eran tontos y esperaban que ganara esa pelea. Por eso, todo aquello que se tejió alrededor, que fue la realidad, hay que interpretarla. Él simplemente dijo que subió a perder y subió por un cheque. Y Canelo Álvarez le hizo aquella propuesta de solamente 8 semanas, sabiendo que venía de una pelea que fue una verdadera masacre contra Anthony Yarde y no había forma de que se recuperara. Iba a perder o iba a perder. Siempre que Canelo Álvarez ha negociado peleas, las ha hecho, o mejor dicho, Eddie Reynoso, lo hicieron bajo premisas que los beneficiaron en las ventajas a la hora de la pelea. No sabemos qué es lo que ocurre con Dimitri Bivol, aunque lo hablaremos en su momento, pero el asunto es que ahora va a enfrentar a Gennady Golovkin nuevamente con ventajas. Y esto nos obliga a ir al pasado. Al pasado, en primer lugar, recordar que ya estos dos, me refiero a Golovkin y Canelo Álvarez, estuvieron a punto de enfrentarse antes de esas dos peleas, y la pelea fracasó por causa de que Gennady Golovkin no aceptó
la reducción de peso a la hora de la balanza que le exigía Canelo Álvarez, que fuera a desafiarlo por debajo de las 160 libras. Y hay que recordar que por qué llegaron a esa situación. Canelo Álvarez había subido a 160 libras, o mejor dicho, al peso mediano, para desafiar al campeón de entonces, un campeón entre asteriscos como lo era Miguel Ángel Cotto. Lo venció y se hizo con el cinturón mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Después de vencer a Cotto, lo defendió contra un Amir Khan, que fue un Amir Khan que lo hicieron subir 2 categorías, y lo enfrentó Canelo Álvarez con casi más de 20 libras de diferencia a la hora de la pelea. Sabemos que Amir Khan declaró que Canelo Álvarez subió en 187 libras en esa ocasión. Yo tengo mis dudas de que hayan sido 187, pero bien sabemos que fueron más de 180. Entonces, luego de eso es cuando surge el incidente aquel de que él era campeón mediano, estaba obligado a enfrentar al desafiante directo que era Gennady Golovkin, y él, como Golovkin no bajaba a 155 o 154, estoy hablando de memoria, atención, estoy hablando de memoria, pero eran 154, 156 o 155. Él tenía que bajar unas libras que eran, digamos, cruciales y estratégicas para poder enfrentarlo. No lo aceptó Golovkin y Canelo renunció al cinturón para no pelear contra un rival que lo podía vencer. Luego de eso, Canelo, ustedes recuerdan, fue a pelear por un título que se le ofreció la posibilidad de la OMB contra Liam Smith. Lo venció, obviamente, y allí es cuando se da la pelea contra el hijo de la leyenda, me refiero a Julio César Chávez Jr. Y Chávez estaba exactamente en la misma posición que hoy están Canelo y Golovkin, solo que a la inversa. Golovkin sería el Canelo de aquel momento y Canelo sería el Chávez de aquel momento. ¿Por cuál razón? Porque cuando se enfrentó Canelo con Chávez, Chávez venía de realizar sus últimas 5 peleas, tenía 3 realizadas en el peso supermediano, 168 libras, y hubo 2 con peso pactado de 171 libras de sus últimas 5 peleas. Mientras que Canelo venía de ser campeón del peso mediano. Como ustedes saben, el peso mediano, el límite es 160 libras. Por esa razón, a Chávez Jr. le hicieron bajar a 164 libras. Ustedes recuerdan, realmente fue uno de los actores de la película de Walking Dead, un verdadero zombie como subió y no se pudo prácticamente recuperar. Aquel Chávez que parecía un fantasma en el cuadrilátero, obviamente fue vapuleado por Canelo Álvarez y perdió aquella pelea más allá de que ganó una cifra importante de millones de dólares. O sea, en aquel momento Canelo le hizo pactar para aceptar la pelea un peso promedio de 164 libras. Y estamos ahora en la misma situación. Gennady Golovkin sube de 160, Canelo Álvarez está bajando de 175. Como lo hizo Chávez en aquel momento, solo que lo hacía desde 171. Lo obvio no es pelear en 168 libras. Lo correcto es pelear en 164 libras, tal como Canelo lo hizo pelear, o mejor dicho, lo hizo subir a la balanza al hijo de Chávez. Porque aquí el asunto no es un tema de recuperación del peso, sino la exigencia para llegar a ese peso, y sería un buen momento para que Canelo experimentara lo que significa bajar a esa condición siendo el lado A. Porque recuerden que la única vez que Canelo se sometió a una exigencia en el campamento para dar el peso fue contra Floyd Mayweather. De hecho, aquí tienen ustedes un artículo mío, les voy a dejar el enlace, porque yo hice un seguimiento estando para ESPN y realmente era asombroso la exigencia a la cual estaba siendo sometido un Canelo Álvarez, que a un mes de la pelea estaba 14 libras por encima del peso. Eddie Reynoso decía que lo iba a lograr, supongo yo que el hecho de la edad en aquel momento ayudaba, pero realmente fue una exigencia mayor a la que se sometió Canelo. Insisto, les voy a dejar este enlace que fue un cuestionamiento realizado al equipo de Canelo por permitirle bajar a aceptar eso, pero en aquel momento Canelo iba por los millones y además era el lado B. Entonces ahora se da a la inversa, después se dio siempre a la inversa y fue Canelo que utilizó esta metodología prácticamente contra todos sus rivales. Contra algunos no se supo evidentemente cuál fue el acuerdo porque ustedes saben que los contratos son de cláusulas confidenciales. Pero
para entrar directamente a esa discusión y a ese debate donde la gran mayoría de los analistas alegan de que es imposible que a sus 40 años que Gennady Golovkin pueda vencer a Canelo, especialmente por esas diferencias de peso, pienso que lo único justo para ver una pelea pareja es, tomando en cuenta la edad de Canelo Álvarez, tomando en cuenta de que él se está moviendo por divisiones muy superiores a las que en las que nunca ha peleado Gennady Golovkin, lo correcto es que al mismo tiempo que Golovkin sube a 164 y 165 libras, Canelo baje a esos 165 libras y después los dos puedan rehidratar con un límite en el cual está acostumbrado a pelear Canelo, ya como es en 175 libras, y Gennady Golovkin invada ese peso por primera vez. Entonces veríamos una pelea pareja. Ganaría el mejor, ganaría el que tenga mejor pegada, ganaría el que tenga mejor aguante, pero Canelo Álvarez habrá tenido que trabajar, esforzarse para dar el peso y no solo pensar que tiene que llegar en condiciones y muy duro a enfrentar a un rival inferior en tamaño, en corpulencia, en poder, en la pegada, y que no llegue como estos últimos rivales en condiciones malas debido a que ha tenido, como lo hizo Mir Khan, tuvo que inflarse, y pensamos que Gennady Golovkin, además de enfrentar a un hombre más grande, con mayor tamaño, con mayor peso en la pegada, más joven incluso, va a tener que inflarse para poder estar emparejando en el tema del peso. Por ello, se me ocurre que lo único justo para que esta sea una pelea justa es que el peso sea exactamente igual, o el acuerdo, el pacto de peso sea exactamente igual al que se hizo cuando Canelo Álvarez enfrentó a Julio César Chávez Jr. ¿Será que se anima Canelo Álvarez? Esa es una buena pregunta que el tiempo la va a responder, pero sería bueno que ya se empezara a discutir si eso es lo único que puede ofrecernos una pelea justa, porque de lo contrario tenemos que estar de acuerdo con muchos de los que consideran que Gennady Golovkin apenas sube por un cheque y va como carne de cañón a la última pelea de su carrera.